¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más. Mirad, hoy quiero compartir esto. Quiero compartir y quiero hablarles un poco de mi historia, ¿no? De cómo he llegado hasta acá. De cómo he abierto un canal de YouTube y todo esto y por qué hago esto, bro. Como lo puedes ver en el título, bro. Dios tiene algo preparado para ti. Tiene un propósito para ti, ¿no? Para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no lo comprendemos, no lo vemos en ese momento, ¿no? Y claramente eso me pasaba a mí, ¿ok? Porque todo empezó, bro, desde, desde muy joven. Yo tenía un deseo, un deseo y un propósito definido cuando empecé a jugar fútbol. Ese era mi sueño, bro. Yo solo tenía en mi mente el fútbol. Crecí jugando fútbol en el barrio, como cualquier niño, ¿no? Como cualquier niño de barrio que empieza. Incluso pues yo vivía en una zona muy lejana de, de Costa Rica, bro, y ahí no había oportunidades de nada, ¿ok? Y fui creciendo y fui jugando fútbol en el colegio, bro. Ya después en el colegio fue donde realmente empecé a practicarlo mucho más y empecé a darme cuenta de que eso era lo que yo quería, que yo me veía jugando fútbol y yo me veía y me comparaba con todos estos futbolistas en esa época, bro, y que yo quería tener una vida similar a la de los futbolistas, una vida de ensueño, con dinero, con economía y no preocuparse por nada más que por el fútbol. Y ese era mi sueño, bro. Ese era mi sueño, ser futbolista profesional. Y tuve oportunidades, bueno, que no se me dieron al final por circunstancias. Eh, Incluso recuerdo que específicamente me lesioné o me lesionaba en momentos claves. Yo jugaba en alto rendimiento de equipos de segunda división, incluso jugaba en segunda división. Bueno, ya estaba entrenando con un equipo de segunda división, ya estaba a punto de debutar en segunda división y llegó el momento justo y preciso donde me lesioné y donde no pude debutar. Y ahí no acabó la cosa, bro. Eso fue como a los 17, 18 años. Luego se saltó otra oportunidad, ya con un equipo de primera división, pero en las ligas menores igual. Ya un salto para la primera, básicamente, para que lo comprendas. Y, y estaba muy cerca de ir a la primera, incluso ya me iban a mandar con el primer equipo, con primera división, bro. Eso era un sueño para mí. Yo estaba como loco a mis 18 años. O sea, era un sueño para mí esto. Y justamente una semana antes de que me habían elegido para subir a la primera división, porque al entrenador le había gustado mi perfil y mi prototipo, me lesioné. Me lesioné y todo se derrumbó. Todo se derrumbó, bro. Fue una locura, bro. Lo recuerdo y yo digo, bro, qué loco. Y ahí el mundo se me vino abajo, bro. Incluso no tenía el apoyo de mis padres realmente. Igual mis padres económicamente eran, estaban trabajando. O sea, mi papá viene de una familia pobre, mi madre también. Son trabajadores, son empleados, eran empleados comunes y corrientes, bro, y no me podían ayudar porque ganaban el salario mínimo. Y aparte que ellos en su mente no veían que yo podía hacer eso, que dejara de soñar, que el fútbol no me iba a dar de comer, que,
básicamente que me pusiera a estudiar, ¿no? Siempre me recomendaron eso. Nunca vieron incluso esa posibilidad de yo poder jugar en primera división y todo esto, ¿no? Ellos estaban más en el tema del trabajo, en sobrevivir, en llevar comida a la casa y eso era todo. Y, y me pagaban y en ese momento yo empecé a estudiar en la universidad, en una universidad pública. Eso quiere decir que es lo más barato, ahí no pagas lo mínimo. Y yo estaba estudiando y a mí no me importaba eso, bro. Yo iba a las clases, y me escapaba para ir a entrenar. Cuando me tocaba entrenar en las tardes y tenía clases, yo me iba de las clases para ir a entrenar. O sea, porque estaba ese sueño aquí, bro. Y yo lo iba a lograr, yo decía que lo iba a lograr y en ese momento todo se derrumbó, ¿sabes? Todo se derrumbó y yo no entendía, bro. Yo no entendía por qué. Eso era una desilusión tan grande. Y con, y con la negatividad de mis padres de que yo no lo iba a lograr, abandoné. Abandoné porque no tenía el apoyo de nadie, bro. Y me sentía solo. Me sentía solo, era un carajillo de 18 años que vivía con mis padres y ellos me mantenían. Y bro, yo no veía posible cómo podía seguir adelante. Y al final el torneo se terminó y yo al final bajé los brazos, ¿ok? De tanta desilusión y yo dije, la verdad es que mis padres tienen razón, voy a estudiar, voy a seguir estudiando porque veo que... Y tuve lesiones realmente no tan complicadas, eran esguinces de rodilla, no eran fracturas, eran lesiones pero que me dejaban fuera 1 o 2 meses en momentos claves. Nunca me llegué a lesionar así gravemente. Y fue algo muy triste, bro, porque yo dije, bro, o sea, ¿y ahora qué? ¿No? Si mi vida era el fútbol, yo respiraba, yo olía eso. Era día y noche, porque quería cumplir ese sueño de ser futbolista profesional y de tener esa gran oportunidad y crecer en eso, bro, porque era mi único objetivo, mi foco. Yo no me veía con ningún título universitario, ninguna carrera y estudiando en una oficina haciendo algo que no me gustaba. Yo me veía como un futbolista y todo eso se derrumbó, bro. Eran noches constantes de tristeza, y yo decía, bro, mi vida no tenía sentido. No tenía sentido, ningún sentido, bro. Y yo decía, no sé qué estudiar. Ahí fue donde entré en esa etapa de los 19, 20 años, que no sabes lo que quieres, que no sabes nada de lo que quieres en la vida. Estás a la deriva, perdido. ¿Y qué me tocó? Porque en ese momento mi foco era el fútbol. ¿Y qué me tocó, bro? Automáticamente seguir lo que todo el mundo hacía. Encontrar un empleo y seguir estudiando y después graduarme y seguir con el tema de lo que me gradué y buscar un empleo de eso y ya está, y ahí murió. Pero yo no hallaba, bro. Honestamente yo no hallaba qué estudiar. O sea, yo no me veía en ningún escritorio, no me veía por ningún lado, bro. Pero que me tocó elegir cualquier cosa para ir dándome cuenta que estudiaba y que no. Y después recuerdo que en ese momento yo
tomé la decisión de venirme para la ciudad, porque yo vivía en un pueblo allá en una zona del campo, básicamente. Y ya yo dije, bro, si ya no me queda el fútbol, ya no nada, me voy a ir a la ciudad. Me voy a despegar de mis papás, voy a ser independiente, voy a trabajar y voy a seguir estudiando y ahí veo qué hago, ¿no? Entonces tomé la decisión de venirme para la ciudad, encontré un empleo y... Perdón. Y básicamente me vine, bro. Me vine, dejé todo allá y me vine a la ciudad. Y realmente entré en un sector público a trabajar. Y bro, mi vida no tenía sentido. Mi vida estaba muerta. Me sentía muerto en vida. Siguiendo las reglas, no sabía qué hacer. Y ahí fue donde tomé la decisión de meterme al gimnasio, porque no tenía ninguna otra actividad física que hacer. Y yo siempre estuve inconforme e insatisfecho con mi físico, porque me sentía mal conmigo mismo. Y empecé a darme cuenta de eso. Y empecé a entrenar, empecé a hacer ejercicio. Empecé a darme cuenta de que el gimnasio me empezó a gustar. Me empezó a gustar después de que lo odiaba, bro. Yo a los 18 años, 17 años, yo odiaba el gimnasio. Yo no veía por ningún lado, porque yo decía, bro, es que yo quiero ser futbolista. Yo no voy a entrenar pesas para ponerme grande, si no, no me interesa. Entonces, toda esa mentalidad, bro. Y ya después de ahí fue donde yo toqué fondo, bro. Empecé a hacer lo que todo el mundo hacía. Me empezaba a salir de fiesta. Empecé a beber alcohol, algo que yo dije que nunca lo iba a hacer. Empecé a beber alcohol, bro. Empecé a tener una novia que incluso fumaba marihuana. Un desastre, bro. ¿Entiendes? Todo lo que no quería en mi vida lo estaba haciendo, se estaba creando. Y estaba siguiendo lo que todo el mundo hacía, bro. Y yo me sentía completamente insatisfecho. Me sentía vacío, bro. Yo decía, es que mi vida no hay riesgo ahora. Mi vida no hay nada que me genere ese deseo de crecer, si simplemente es hacer lo que todo el mundo hace, tener un empleo, hacerse una deuda de una casa, carros, hijos y toda esa mierda y quedarse endeudado para toda su existencia y su vida es una mierda. Yo no quería eso, bro. Yo no quería eso. Y toqué fondo con los vicios, el alcohol, las mujeres. Toda esa mierda me destruyó, bro. Estaba haciendo exactamente lo que el mundo hace. Lo que el mundo te dice que tienes que hacer, bro. Y ahí fue donde me di cuenta que todo estaba jodido, bro. Que mi vida no tenía sentido, que yo no podía seguir esta vida, que yo incluso llegué a tener pensamientos de que no quería estar en este mundo. Imagínate. O sea, yo tenía deseos de hacer cosas para ya no seguir en este mundo, porque me sentía completamente perdido, bro. Y empecé a estudiar carrera tras carrera, me salía de una, entraba a otra. Era una tristeza muy grande que yo tenía aquí dentro, bro, porque no le encontraba sentido a mi vida. No me veía en ninguna de las carreras universitarias como algo que yo quería en mi vida. Y me sentía tan vacío, tan triste, bro. Y ahí fue donde seguí con el gimnasio, bro, y me di cuenta de que el gimnasio me había dado un propósito en mi vida. Me había hecho un cambio radical en mi vida, mi cuerpo, mi confianza, mi autoestima, todo se elevó. Y ahí fue donde yo tomé decisiones y yo dije, bro, y ahí fue donde empecé a estudiar lo de entrenador, empecé a estudiar nutrición y todas estas cosas, porque yo dije, o sea, el gimnasio me cambió la vida. El gimnasio me sacó de esa vida mundana que yo tenía.
El gimnasio me enseñó a cómo sobrepasar todas esas limitaciones, todos los vicios, todo ese placer, toda esa mierda, bro. Y ahí fue donde yo comprendí, bro. O sea, el gimnasio me sacó de una vida completamente perdida. Y por eso estoy aquí, bro, ahora. Porque he entendido y he comprendido cuál es mi propósito en esta vida. Y es ayudar a las demás personas exactamente como a mí me ha ayudado el gimnasio. Poder ayudarte a salir de toda esa mierda, bro. Y que el gimnasio es la base de tu construcción, de tu vida, de que tu vida sea diferente, de que tu vida sea mejor, de que tu vida crezca. Porque esto no es solamente el físico, esto no es solamente comer bien, esto no es solamente entrenar, esto es una vida. Te enseña cómo vivir, el gimnasio me ha enseñado cómo vivir. El gimnasio me ha hecho crecer tanto, bro. O sea, cómo me ha alejado de los vicios, bro. Imagínate la brutalidad de esta mierda. Y me ha llevado a poder encontrar este propósito y dársela al mundo, bro. Porque estoy en deuda. Estoy en deuda con todo lo que ha hecho en mí el gimnasio. Cómo he cambiado mi mentalidad, mis hábitos, todo. Y cómo mi vida ha crecido, bro. A través de cambiar mi mentalidad. Y esto mucha gente no lo comprende. Porque siguen operando en un nivel muy bajo de conciencia. Pero por eso traigo este mensaje. Para que tú te des cuenta de que cada uno de nosotros tiene un propósito definido. Y este es mi propósito, bro. Por eso empecé a estudiar entrenador, nutrición y todas esas cosas. Y yo dije, bro, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es mi vida. Así como mi vida ha cambiado, así como me siento tan agradecido de haber cambiado tanto mi vida, así quiero cambiarla a muchas personas. Y ese es mi único objetivo, bro. Que te mires al espejo y creas ese hombre, bro. Y veas esa persona de la cual siempre quisiste estar orgulloso. Que seas un hombre de carácter, de palabra, con grandes hábitos, con una disciplina brutal, bro. Con un ejemplo para tus hijos, para tu familia. Porque eso es lo que yo soy ahora, bro. Y lo que sigo construyendo cada día, porque esto nunca para. Porque me preparo para mi pareja, porque me preparo para mis hijos, porque me preparo para mi familia en general. Me estoy preparando cada día. Y tienes que crear ese hombre. El hombre de hoy en día se piensa que es el que tiene vicios, el que bebe alcohol, el que sale de fiesta, el que tiene una panza, que tiene sobrepeso y que se siente como una mierda, se siente miserable. Lo que resta de su existencia de vida. Eso no es ser un hombre, bro. Eso no es ser un líder. Eso no es ser una persona que quiere ver a su gente mejorarse, que quiere ser un ejemplo. Eso no es, bro. Así que tienes que alinearte. Tienes que alinearte y crecer. Para que de verdad seas un ejemplo para tus hijos y para tu familia. Tienes que construirte cada día. Con un propósito, con fe, con disciplina, con Dios. Y con una alineación completa. A través de tu experiencia y del arrepentimiento que vas sintiendo cada vez que haces cosas que tú sientes que no debes hacer. Esa es la alineación, bro. No hay ni bueno ni malo. Tienes que experimentar tu vida. Yo he experimentado muchísimas cosas. He experimentado mucho. Por eso me he dado cuenta de cuál es mi objetivo y mi propósito en esta vida. Y tú tienes que encontrar el tuyo. Yo lo he encontrado a través de mis hábitos, mi disciplina,
mis pensamientos y mis deseos. Así que vamos a por ello. Let's go.